Buenas noches, amigos, bienvenidos a nuestro programa Clamo Justicia. Buenas noches, Rajal, bienvenido al programa como siempre, qué gusto tenerte en la conducción todas estas noches. Cuéntanos cómo te ha ido esta semana en el Poder Judicial. Un poco entretenido, lamentablemente hay una vocal, creo que estudió contigo. ¿Cuál? Rosa Ochoa Caguana. En la maestría me parece que tú llevé un curso con ella, una maestría en Derecho Civil. A veces hace de vocal también provisional en las salas penales. Ya. Realmente una persona que lo toma muy en serio, de verdad, eso de defender a una persona porque se expresa mal en contra del abogado que defiende a la otra parte, y en esa tuvimos la oportunidad de tener un caso en común y se agarró y empezó a decir de que, refiriéndose a mí, de que simplemente es una persona nada más, que es un estudiante de Derecho, que no conoce del tema y muchos factores así. ¿Así tan forma tan despectiva? Sí, realmente una persona, y se supone que es una persona que muchas veces hace de vocal. Así es, o sea, debería tener un poco más de criterio. Qué pena, ¿no? Qué pena, pero no es el único caso, es que yo tengo un problema ahí en Paucarpata, llego a traer para la próxima semana un caso donde se han dejado sin defensa a unos menores de edad en una propiedad. Voy a traer mayores detalles para la próxima semana al respecto. Sí. ¿Sabes qué, Rajal? Seguimos con el problema del Poder Judicial. Mira, justo tenemos hoy en el invitado, uno de nuestros invitados el día de hoy, que voy a proceder a presentarlo a continuación, pero él está litigando ya 9 años y 4 meses. Ya, y lo que yo, bueno, tal vez haciendo la salvedad a nuestros televidentes, ¿cómo es que se presenta esto desde el aparato judicial? ¿Cómo es posible de que se exponga tanto a las personas a efectos de que prácticamente están una vida, por llamarse así, ¿no? Litigando, y tal vez para no tener el resultado o lo que supuestamente uno busca cuando entra al Poder Judicial, ¿no? Me imagino. Sí, terrible. El invitado de hoy es el señor Washington Cecilio Velasco Flores, a quien damos la bienvenida. Bienvenido, señor Washington, buenas noches. Él es retirado del ejército. Yo me retiro del ejército peruano, doctor. Así es. Y él ha interpuesto una demanda en contencioso administrativa porque me dice de que antes ya interpuso otra constitucional, me parece, pero que lo derivaron de todas maneras, que tenía que hacer esta acción contenciosa administrativa en contra del Ministerio de Defensa y en contra del comandante general del ejército. Él estaba solicitando lo siguiente: un reembolso, porque aparentemente habían sido descontados la suma de 1.405 soles, una compensación por racionamiento que parece que le que dejó de percibir a razón de 2 soles 50 diarios, estamos hablando desde el año 2000 a la fecha, ¿no? Y también medicamentos que también le pertenecían supuestamente por el seguro que el señor tenía. Pero me parece que todo este proceso que ha iniciado ya desde hace 9 años y 4 meses no ha llegado a un buen destino. ¿Qué juzgado arranca? En el tercer juzgado civil, con nuestro amigo Zoilo. ¿Y la sala confirma? Me parece que están por notificar una resolución de la sala, pero todavía no hay una notificación oficial, ¿no? Dejemos que tal vez nuestro invitado nos cuente un poquito más. Señor Washington, buenas noches. Cuéntanos, ¿cómo es que usted inicia esta demanda? ¿Por qué la inicia? Yo, doctor Miguel, primeramente quiero agradecer esta ventana, la verdad, doctor, y le agradezco bastante, doctor Salinas y doctor, doctor que usted me ha tenido la que tiene que invitar. Yo son 9 años, 4 meses que estoy en contencioso administrativo. He recurrido a todas las instancias habidas y por haber. He ido hasta el Congreso de la República, a la señora que entonces era ministra de Justicia. Bueno, a todas las instituciones a las cuales tengo que referirme. He recurrido también incluso al Tribunal Constitucional, el cual me ordenó para que siguiera en contencioso administrativo en 2008. Entonces yo he hecho eso, doctor, gracias a que he tenido la oportunidad del apoyo de 2 abogados que en este momento me están patrocinando, el doctor Rengifo y el doctor Chávez y la Saca. Ellos me han patrocinado durante 9 años y les estoy muy agradecido. Sobre todo ahora que ha salido la sentencia, doctor, la cual en primera instancia prácticamente he apelado, doctor.
Ya, pero la sentencia de primera instancia que expide el juez del tercer juzgado civil, me parece que solamente ha declarado fundada, ha sido declarada fundada en parte y solo en referencia a las medicinas, y ha declarado infundada o improcedente en tal caso lo referente a la devolución de las sumas de dinero y a la compensación. ¿Es verdad esto? Por supuesto. Primeramente quiero alcanzar un solo documento nomás, doctora, a usted, que vea usted la compensación del rancho de servicio, del racionamiento que nos corresponde a todo el personal. Tiene que presentar con pruebas fehacientes de que esos derechos me corresponden a mí, doctor. En relación a la medicina, yo por culpa del terrorismo estoy en este momento enfermo tengo una enfermedad al cerebro, otra enfermedad a la próstata y otra enfermedad que se llama anillo, ahora fibrosis pulmonar tengo, doctor. Claro, ¿usted cuando inició el proceso tenía todas estas enfermedades? No. ¿Cómo? Cuando inició el proceso hace 9 años. ¿Qué enfermedades tenía usted hace? Tenía insuficiencia cerebral crónica y prostatitis benigna. Y ahora ya se me ha compensado, tengo como una fibrosis pulmonar. Y estoy con comienzo también de Alzheimer, doctor. Debido a los problemas que he tenido a mí, morar en la oficina en Nazca. Señor Washington, una preguntita. ¿Cuántos años tiene usted? Tengo 76 años. ¿Y desde hace cuántos años usted está reclamando estos beneficios que le debería de corresponder legalmente? Yo soy prácticamente, estoy reclamando desde el 2000, doctor. Por eso pues, me tengo desde el año 2000. Desde el año 2000. Entonces, son 3 años estoy sin medicina, sin nada, doctor. El ejército me ha negado todo, incluso yo he recurrido al señor fiscal de la Nación. Sí. Él lo ordenó para que se investigara por la señora Amat. En la fiscalía. ¿Y usted en algún momento ha tenido la intervención aparte de otras personas que, por ejemplo, del mismo ejército, porque es del ejército donde usted está, es atendido actualmente por médicos del ejército? Yo estoy en la última oportunidad que tuve a la hospital militar. Me recetaron, esta medicina me recetaron, pero las que costaban un sol, 2 soles, que mejor hicieron medicinas básicas. Las que costaban más caro, no, jamás me he podido encontrar eso en el hospital militar. Y siempre, sobre todo con las amenazas que me iban a llevar a un psiquiatra porque estaba enfermo del cerebro, y me iba a internar en el hospital militar de Lima, en la sala de locos, más claro, de enfermos mentales. Y yo no padezco de ninguna enfermedad mental, ¿no? Para que me haga un tratamiento. Esa es la táctica de estos señores. ¿Y qué es lo que usted desearía con respecto a todos estos procesos? Supongo que le resuelvan a su favor, pero esto todavía, lamentablemente, por la situación del Poder Judicial, esto tiene como para bastante tiempo. ¿Y qué es lo que defiende el Ministerio del Interior? ¿Qué sería? Sí, sería el Ministerio de Defensa y el Comandante General del Ejército. ¿Qué es lo que dice el Ministerio de Defensa con respecto a este tema? Mire usted, doctor, primeramente debo aclararles a usted, doctor, de que a mí se me han aclarado ahí en mi cuenta 57 procuradores, tanto del ejército de Sí, ¿qué es lo que dice el ejército con respecto a la defensa? Diciendo que hay una serie de argucias. ¿Cuáles son? Sobre todo los procuradores dicen que no me corresponde, que prácticamente me están dejando que yo reclame sin un documento principal, mejor dicho, un documento que se llama... ¿Y qué es lo que usted desearía, señor Washington, en este caso? ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Qué es lo que desearía? Desearía que en este momento, doctor, desearía de que en este momento se me comunique por intermedio de que ustedes, doctor, me puedan ayudar a poder llegar y conversar con el ministro de Justicia y Derechos Humanos y el ministro de Defensa. Es todo lo que desearía, doctor. Claro, porque mire, que el señor Washington está haciendo un llamado público en realidad, ¿no? Yo trato de comprender esta situación, ¿no? De haber litigado tanto tiempo para no llegar a nada. Claro, es lo terrible de una litigación, ¿no? O sea, sí, lamentablemente por una cuestión de beneficios sociales, y en este caso, por ejemplo, son asistenciales, deberían de ser de prioridad estos, ¿no? Así es. Y hay una norma, creo, interna que sacaron a nivel
nivel del Poder Judicial, donde daban exclusividad a los adultos mayores con este tema. Sí, pero se están sentando en la noticia, mira, es una pena, ¿no? Qué pena lo que ha pasado con el señor Washington. Le deseamos la mejor de las suertes, esperemos de que todo le funcione y esperemos también de que la sala en su sentido humano pueda brindarle lo que le corresponde. Me gustaría bastante, doctor. Otra cosita por último, doctor, quisiera que yo tengo descuentos indebidos desde el año 2000. En este momento está comprometido un presidente de la Corte Judicial de Tacna, el cual ha sido culpable de que me estén haciendo este tipo de descuentos indebidos que no me alcanzan ni para comer, doctor, con eso le digo mucho. Hacemos un llamado a la Corte Superior de Justicia de Tacna. Tomen en cuenta eso, ¿no sé? Esta situación. Bueno, regresamos en un corte. Sí, regresamos un corte. Muchísimas gracias, señor Washington. Uno vale por su actitud y por sus valores. No por lo que tiene. Solo vivimos pensando en el dinero. Criticando la política. Con una actitud de sálvese quien pueda. Pero ¿dónde están nuestros valores? La crítica destructiva. Hazla constructiva. Porque no hay países pequeños. Solo pequeñas actitudes. Ponte las pilas. Somos socios, compartimos un esfuerzo y un destino, y por eso vamos siempre junto a ti. Presta Perú, cooperativa de ahorro y crédito del Perú, más que servicios financieros. Somos socios. Empresa de Transporte Santa Úrsula. Salidas diarias a Lima y Mollendo. Contamos con un propio terminal para un mejor servicio. Buses de última generación, desayuno y cena a bordo en nuestro servicio exclusivo Bus Cama. 3 salidas diarias a la ciudad de Lima. Bienvenidos a la nueva era del transporte. Bienvenidos a Transporte Santa Úrsula. Continuando con la reforma del transporte, la Municipalidad Provincial de Arequipa invertirá más de 100 millones de soles para construir el primer viaducto subterráneo en el sur del país. Esta gran obra, que forma parte del Sistema Integrado de Transportes, se construirá en la avenida Salaberry, por donde transitan más de 21.000 vehículos al día. Aquí se implementarán 2 vías, una en la superficie, exclusiva para el transporte público, y otra subterránea, para los autos particulares. Para ello se adecuará toda la avenida, para el paso de los buses del CID, implementando paraderos, accesos peatonales y vehiculares, señalización y una nueva iluminación. Mientras que la vía subterránea, de 1 kilómetro de longitud, se construirá a 10 metros de profundidad por debajo de la avenida. Tendrá 6 metros de altura, además 2 vías de escape en caso de emergencias, sistemas de drenaje, ventilación e iluminación LED. Este túnel permitirá transitar desde la avenida Venezuela al sector de Vallecito en menos de 5 minutos. Durante las excavaciones se utilizarán técnicas modernas de construcción para colocar una pantalla de pilotes de más de 15 metros de altura a lo largo del túnel subterráneo. Esta instalación ayudará a estabilizar el suelo y reforzar los cimientos de las viviendas contiguas. Adicionalmente, se renovará cerca de 3 kilómetros de conexiones de agua y desagüe, además del soterrado de cables eléctricos y de telefonía. Una mega obra que, junto a los próximos 3 intercambios viales del Óvalo de los Bomberos, Avenida Juan de la Torre y de la Avenida Dolores, que ya está en marcha, permitirán que pronto disfrutemos de un tránsito vehicular más fluido y seguro en nuestra ciudad. Municipalidad de Arequipa, sembrando futuro para todos. Y
queridos amigos, continuamos con nuestro programa Clamo Justicia. Lamentablemente lo que se está sufriendo, y es así de que día a día es lo que sucede con todos los procesos y todos los litigantes. Y existe nuestra necesidad, ¿no?, de un cambio dentro del sistema del Poder Judicial, del Ministerio Público y todas las instituciones que deciden sobre este tipo de situaciones. Y es así que tenemos un invitado, Marcos. Así es, Rajal, mira, y acotando lo que tú dices, Rajal, es lamentable, ¿no?, como a la fecha los candidatos al Colegio de Abogados que están postulando por las elecciones, me parece que son la primera semana de diciembre, todavía no nos responden en forma contundente a esta situación que nosotros vemos día a día y que siempre en el programa paramos haciendo mención. Se está eligiendo, por si acaso, al decano del Colegio de Abogados de Arequipa, no se está eligiendo al representante del club del abogado, que son cuestiones totalmente diferentes. El que va a dar el fin de semana. Claro, dio la impresión que se quiere elegir al presidente del club internacional, al representante del club de Arequipa y ahora en este caso al representante del club del abogado. Pero no señores, no es del club del abogado, es el decano del Colegio de Abogados y que tiene otra connotación. Y la importancia que puede tener esta persona, no solamente para los agremiados, sino para la sociedad, para Arequipa en sí. Y es muy importante, por eso tomen nota de esto, ¿no? Sí, y efectivamente, Rajal, estamos esta noche en la presencia del doctor Indacochea, ¿no?, quien, bueno, gentilmente ha venido a las instalaciones del programa. Él también está postulando para el decanato del Colegio de Abogados de Arequipa para este periodo, el periodo que se avecina. Y bueno, doctor, le damos la bienvenida, buenas noches. Buenas noches. Ante todo, nosotros siempre nos estamos preocupando por esta situación. ¿Hay corrupción? ¿No hay corrupción en el Ministerio Público, el Poder Judicial? ¿Usted cree que desde la presidencia, o mejor dicho, desde el decanato del Colegio de Abogados, es posible enfrentar esa situación? Yo creo que sí. La única manera de enfrentarlo es conocer la realidad del Poder Judicial. Y la realidad del Poder Judicial como del Ministerio Público, nosotros tenemos serios inconvenientes. Por ejemplo, la OCMA, si bien es cierto, es un organismo de control de ambas instituciones, pero no se sanciona a magistrados. El 90% de sanciones son generalmente a secretarios, auxiliares del juzgado. Entonces el hilo se corta por el lado más débil, que no debería ser en estos casos. Por otro lado, considero de que la mayor parte de decanos que han antecedido no conocen lo que es la problemática del Poder Judicial ni del Ministerio Público, porque en realidad no son abogados litigantes. Y la única manera de conocer estos problemas es cuando uno cada día enfrenta estos problemas en el Poder Judicial o en el Ministerio Público. Eso es cierto, Rajal, porque mire, el doctor acaba de tocar una situación, mira, sin que nos hayamos puesto de acuerdo con él, cómo él desde la perspectiva del abogado litigante se advierte esta situación, ¿no? ¿Quiénes son los sancionados por la ODECMA? Solamente los secretarios o los auxiliares de repente. Y tal vez con una amonestación, ¿no? Es una cuestión ya una desgracia terrible que apliquen el Código de Chile para acá, para que le digan, bueno, le llamaremos una amonestación verbal. Ya. La gran interrogante es, ¿y cómo el doctor se dio cuenta de esta circunstancia? O sea, no es que solamente lo dedicamos nosotros, ¿te das cuenta? No solamente lo decimos Rajal, tú y yo, el doctor también parece que ha advertido esta circunstancia, ¿no? Lo que pasa es que cuando tú interpones una denuncia, quienes investigan son entre pares, son vocales contra vocales que son entonces no hay una situación contundente que una queja se pudiera declarar casi fundada, y entonces ahí viene el malestar de los abogados, de que se sienten muchas veces impotentes, de que sus reclamos, sus situaciones no fueran al alcance. Claro, doctor, y una consulta, disculpa que lo haya interrumpido. ¿Usted cree que desde el decanato del Colegio de Abogados se puede hacer frente a esta situación? Nosotros creemos que sí. Fíjate, actualmente el sistema judicial ha colapsado. ¿Por qué? Tú vas al Poder Judicial, un escrito fundamentalmente del juzgado de paz letrado, te lo decretan después de 3-4 meses. ¿Por qué? Hay un sobreexceso de carga laboral. Y este sobreexceso de carga laboral, tienes tu juicio de desalojo, que es totalmente rápido, terminas ejecutando después de 3 o 4 años.
no hay una justicia efectiva. Por otro lado, hay un mal sistema dentro de adentro, porque si tú ves al juez, el juez tiene sus asistentes, y cuando tú vas al juez y le dices, doctor, resuélvame este asunto, el juez te dice, mire, ¿sabe qué? Que me proyecte la resolución el asistente, y el asistente está con 1000 trabajos, con 1000 situaciones. Entonces lo que hay que cambiar es una nueva forma, un nuevo entorno de ver esta problemática del Poder Judicial. Hay jueces, por ejemplo, como el doctor Helio Vázquez, que es muy admirable, que en su despacho ha puesto carga cero, pero ha hecho un sistema de reingeniería que le ha permitido llegar a estos alcances y que inclusive ha sido premiado. Pero otros juzgados de familia, juzgados de paz letrado, fiscalía, han colapsado por el exceso de carga laboral. Entonces, el Colegio de Abogados tiene que hacer un planteamiento concreto hacia estas instituciones y hacia el Poder Ejecutivo y decirle, oye, el Poder Judicial colapsó, los códigos están mal diseñados, y si están mal diseñados los códigos, o hay tanto problema, tanta situación, o mejoramos los códigos y también mejoramos con una mayor número de trabajadores, reorganicemos, hagamos una reingeniería para que estas instituciones puedan ser mucho más eficientes. Pero hasta el momento no hay ninguna situación a este respecto. Usted vaya, converse con los litigantes y dígale cuánto tiempo está su juicio, por qué demora tanto, cuando hay una sobrecarga de exceso que no se quiere ver. Por eso nosotros dentro de nuestra plataforma hacemos lo que se llama, uno de nuestros principales pilares, la defensa gremial del abogado. El abogado no se siente amparado fundamentalmente en que su colegio lo respalda. Más bien el colegio está respaldando instituciones como es el Poder Judicial, Ministerio, pero no al propio abogado, que es el eje central de estas instituciones que también colaboran a la administración de justicia. Efectivamente, ¿no? Ahí vemos de que siempre, o desde que yo tengo uso de razón, yo solamente tengo como colegiado, como gremiado, un aproximado de 11 años, pero desde todos los decanatos que he visto, todos siempre se han pronunciado a favor de las huelgas del Poder Judicial. Entonces, ¿cuál es la coyuntura? O sea, ¿usted cree, por ejemplo, que está bien reclamar los derechos de este órgano, que es un órgano esencial, socialmente hablando? Nosotros tenemos que hacer dos cosas, ¿no? Los sueldos de los magistrados con los sueldos de los trabajadores, hay un abismo. Hay un abismo que genera muchas discrepancias. Los reclamos de los trabajadores también son justos, porque ellos quieren de una u otra manera elevar su nivel remunerativo. Pero el problema está en que paralizamos el sector de la justicia. ¿A quién le hacemos daño? No le hacemos daño al Poder Ejecutivo, le hacemos daño fundamentalmente a los litigantes y a los abogados que viven cada día de la defensa gratuita. Son ellos los que se ven perjudicados con 1 o 2 meses que duran estas huelgas, y lamentablemente se perjudica en la administración. Los abogados, muchos de ellos que viven al día, no tienen cómo sufragar sus gastos, su hogar, y fundamentalmente es el litigante el que su juicio se ve totalmente demorado. Doctor Tacochea, perdón. Sí. De ser el caso que usted fuera decano, ¿cuál sería su pronunciamiento a través también del decanato y también de su persona con respecto a estas huelgas? Porque ya ahora están programando una nueva huelga para que sea a nivel nacional. Sí, para el 20, creo, 21. 20 y tantos, ¿no? En primer lugar, decirles a los trabajadores que, si bien es cierto, tienen sus reclamos, pero la paralización de las actividades del Poder Judicial perjudica enormemente a los abogados litigantes. Entonces, establecer que el abogado sí esté junto con los trabajadores, pero también que los trabajadores piensen un poquito en el abogado litigante y piensen un poquito también en que todo este problema les va a generar un grave perjuicio a aquellas personas que van al Poder Judicial reclamando justicia, reclamando algún derecho, claro, en sus paralizaciones. Claro. La mayoría de especialistas o de gente de personal del Poder Judicial, ellos justifican su huelga porque están pidiendo mayor presupuesto, y normalmente este mayor presupuesto indican de que mi impresora no funciona, mi computadora se malogra, necesito papel y por eso hago huelga. Y de paso, bueno, para que me paguen mis beneficios. Eso es lo que ellos justifican frente a la sociedad o frente al litigante, a la persona natural.
Nosotros como abogados sabemos que no es cierto, porque lo que ellos están reclamando es sus beneficios. Claro, y es cierto que los trabajadores reclaman sus beneficios laborales, pero también es cierto que algunas instituciones, el Ministerio Público, por ejemplo, el Poder Judicial, no tienen los recursos necesarios como para implementar todo un sistema de justicia, todo un sistema de mobiliario, de gente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que un auxiliar, por ejemplo, un juzgado tiene 2 auxiliares y la sobrecarga es demasiado, obviamente que regresan después de 2, 3 meses y la sobrecarga es más. Lo cambian ese secretario, hasta que ven el nuevo secretario, tomó vacaciones, son 3, 4 meses. Y estas problemáticas no se entienden en el Poder Judicial, cómo es que hay juzgados sobrecargados de carga laboral. Cerro Colorado, tenemos juzgados de Hunter, tenemos juzgados de paz de letrados en el Cercado, que verdaderamente un escrito lo decretan después de 3, 4 meses. Claro. Doctor, sí, mire, aprovechando que se está tocando el tema este de la huelga, lamentablemente se ha institucionalizado la huelga, ¿no? Todos los años tenemos huelga a fin de año, una huelga que se extiende y que lamentablemente nos ocasiona problemas. El año pasado se fueron, me parece, se fueron hasta Navidad inclusive con la huelga y hasta todo enero, eso. Creo. Hasta enero, creo. Y después encima vacaciones, ¿no? Perjudicándonos lamentablemente. Y el problema en este caso que atacaría al decano del Colegio de Abogados es el siguiente. Para empezar, todos los decanos apoyan la huelga y apoyan a los trabajadores en salvaguarda de sus derechos constitucionales, bla, 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 y siempre se olvidan del abogado de a pie. Siempre. Usted, de ser elegido decano del Colegio de Abogados, ¿qué posición o qué nos diría, no? Porque es algo también, usted tiene que tener en cuenta de que acá o apoya a los abogados de a pie, a los abogados litigantes, o apoya al Poder Judicial. Y al Ministerio Público. Yo no creo que haya contraposición en esto. Es cierto que puede haber reclamaciones justas. Estamos de acuerdo que se reclame. Estamos de acuerdo que el colegio debe apoyar estos reclamos. Pero lo que no estamos de acuerdo es con las huelgas que verdaderamente perjudican al abogado litigante y perjudican a los litigantes. Claro, pero usted, por ejemplo, vamos a suponer que usted ya es decano, ¿ya? Usted ha sido elegido decano, estamos ya en el año 2018, se nos viene la huelga clásica de noviembre, diciembre, usted va a emitir un pronunciamiento como decano del Colegio de Abogados de Arequipa. ¿Qué diría? Lo que yo diría es de que si respetamos sus mejoras salariales, pero pediríamos que imploren o que en otra cosa dejen su medida de huelga, porque la medida de huelga no perjudica al Ejecutivo, sino perjudica a los abogados y perjudica a los litigantes. Y a los litigantes, claro. Tuvimos hasta hace 2 semanas el doctor Amezquita del Ministerio de Trabajo, sí, el que está encargado de la solución. El director de Prevención y Solución de Conflictos Laborales, que justo ve la legalidad de las huelgas. Ajá, efectivamente no, y bueno, su criterio, su posición, porque esta huelga no ha sido pedida acá por el parte del Sindicato de Arequipa, sino a nivel Lima. Entonces, él entiende de que esta huelga ha sido declarada ilegal. Entonces, bajo esos conceptos, tratándose que es una institución social que brinda un servicio de necesidad, el Poder Judicial, es de que ellos deben de tener no órganos de emergencia, como supuestamente hemos tenido una conversación en el Facebook con el sindicato, sí, sobre que ellos tienen conreo, hay de emergencia, ¿no es cierto? Eso sí, no, sino que ellos deben de tener, el servicio no puede ser paralizado y tiene que seguir funcionando de una manera supuestamente normal o regular, pero sí puede haber personal que puede estar en huelga. Así es. Personal que de repente no es de necesidad. Entonces, ahí es donde viene. ¿Y dónde parte esta situación? De que el presidente del Poder Judicial o el presidente de cada Corte Superior debe de comunicar al sindicato si en caso de existir una huelga, debería de decir cuáles son los órganos que se quedarían o cómo van a solucionar ellos a nivel de sindicato esa falta de personal supuestamente. ¿Por qué? Porque las huelgas son de brazos caídos, ¿no es cierto? O de repente están en afuera, pero la idea es que no vayan a trabajar en la huelga. Entonces, y esta posición, por ejemplo, nunca ha tenido el mismo presidente del Poder Judicial. Entonces, ahí es donde devendría o viene a una persona que tenga, por ejemplo, un cargo. Nos referimos al decano del Colegio de Abogados, que vaya y directamente pueda exhortar o pedir directamente al presidente del Poder Judicial que cumpla sus funciones. Y en caso de no las cumpla, a mi entender, sería omisión de funciones, que vendría como un delito. Sí, doctor, disculpa, volvemos con la pregunta que le he hecho. Sí, vamos a un corto y regresamos inmediatamente para que el doctor nos responda la pregunta.
Somos socios, compartimos un esfuerzo y un destino, y por eso vamos siempre junto a ti. Presta Perú, cooperativa de ahorro y crédito del Perú, más que servicios financieros. Somos socios. Empresa de Transporte Santa Úrsula. Salidas diarias a Lima y Mollendo. Contamos con un propio terminal para un mejor servicio. Buses de última generación, desayuno y cena a bordo en nuestro servicio exclusivo Bus Cama. 3 salidas diarias a la ciudad de Lima. Bienvenidos a la nueva era del transporte. Bienvenidos a Transporte Santa Úrsula. Escápate de la rutina, vive experiencias inolvidables, visita el Cañón del Colca y sus extraordinarios parajes. Observa el vuelo majestuoso del cóndor, enamórate de sus costumbres y música, déjate impresionar por sus maravillas. El Colca te espera. Te invita la Municipalidad Provincial de Cayoma y la Autoridad Autónoma del Colca y anexos Autocolca. Y queridos amigos, retornamos con nuestro programa Clamo Justicia. Lamentablemente la situación que se vive día a día en el Poder Judicial, y es así que nosotros tenemos como invitado al doctor Alberto Inacochea, que está postulando al decanato del Colegio de Abogados de Arequipa. Marcos, nos habíamos quedado en una pregunta que le estábamos haciendo al doctor. Sí, para recapitular y también de paso añadir algo. Mira, se estaba hablando efectivamente de las huelgas en el Poder Judicial y de que ya nos habían informado de que el Poder Judicial no tenía por qué parar, ¿no? Y de que al momento al inicio del año judicial, los del sindicato tienen la obligación de especificar al presidente de la Corte, en este caso, qué instituciones o qué trabajadores estarían encargados de, en caso de huelga, cubrir algunos puestos específicos a efecto de que el Poder Judicial no pare. O sea, no solamente, por ejemplo, el funcionamiento regular. Exacto. Si hablamos de un hospital, por ejemplo, de emergencia no puede parar, ¿no? Pero si hablamos del Poder Judicial, no es que solamente alimentos o con detenido no puede parar, no necesariamente eso, porque nos dejó bien en claro en la entrevista que tuvimos con el director de prevención, de que debería haber inclusive, ¿no?, personal encargado de que no paralicen las audiencias, por ejemplo, ¿no? Lo que en este caso entran en huelga y como paralizan todo, las audiencias no se llevan a cabo. ¿Por qué? Porque todos están en huelga y el sindicato tendría la obligación de tener personal, ¿no?, de que provea pues las audiencias, o sea, los expedientes de audiencia, porque el juez no está paralizado. Pero esa función parte desde la misma presidencia. Desde la misma presidencia. De cada Corte Superior. Ahí hay una omisión grave en este caso. Me parece una omisión de funciones. Sí, precisamente ahí va la pregunta que mencionaba Rajal. ¿Qué postura tendría usted como decano para esta situación? El Poder Judicial y el Ministerio Público, en los últimos años, no ha recibido practicantes a título gratuito, solamente cesigristas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que lo que nosotros proponemos es hacer un convenio con el Ministerio Público y con el Poder Judicial para que los abogados jóvenes que recién ingresan en las universidades puedan hacer una especie de unas brigadas y puedan laborar de repente un corto tiempo en el Poder Judicial y con algún puntaje adicional o Ministerio Público, para que ellos puedan de una u otra manera en esos momentos de huelga o situaciones poder reemplazar a estos trabajadores, porque el sistema judicial, ser asistente judicial no es nada difícil, es simplemente saber conocer el manejo de los expedientes, conocer la situación interna. Entonces estas personas o estos abogados podrían en determinados momentos de emergencia colaborar o ayudar al Poder Judicial. Nosotros también creemos que, hablando en el caso que saliera decano con el presidente de la Corte, decirle, oye, nosotros te brindamos abogados jóvenes preparados para que incrementes de repente gratuitamente, podríamos llamarle, bajar tu carga laboral. Pero hay normas, hay leyes que le impiden al Poder Judicial y al Ministerio Público que se pueda en estos momentos tener practicantes en forma gratuita.
solamente se admiten, en algunos casos, cesigristas, y estos cesigristas son remunerados por el Ministerio de Justicia. Entonces, cuando uno quiere pedir una mayor ampliación de plazas para que los estudiantes o los abogados puedan decir, no puedo porque no hay presupuesto, pero nosotros creemos que los abogados jóvenes que recién salen, que necesitan práctica, que necesitan experiencia, pueden muy bien ir al Poder Judicial, al Ministerio Público, bajar esta carga laboral, lo cual va a ser muy beneficioso para la población, y de esa manera también estos abogados, con esta práctica, esta experiencia que tiene, quedaríamos los mejores abogados, se podría solucionar estos problemas, esta sobrecarga de exceso laboral que existe en nosotros, como también algunos planteamientos en ¿qué se llama?, en reformas que se deben dar en los códigos procesales. Los códigos procesales, si bien son muy garantistas, pero evidentemente perjudican en muchas cosas en el manejo de la propia función jurisdiccional que tiene el Poder Judicial o el Ministerio Público. Corrupción dentro de la Fiscalía y del Poder Judicial. Para nadie es un secreto de que hay gente corrupta que trabaja. Y a veces también esa gente corrupta de repente en algún momento va a ser resolutor de otra persona que de repente realiza bien su trabajo. Existe pues un compadrazgo, todo es amigos. OCMA, el que decide hoy día, mañana va a estar siendo juzgado por esa misma persona. ¿Cuál sería su posición tanto de control interno de la Fiscalía y de la OCMA? Nosotros pensamos dos cosas. Algunos países han solucionado este problema con lo que se llama la sociedad civil, pero a la sociedad civil le han dado un poder tal de que la sociedad civil sí puede organizarse, hacer denuncias, declararse fundadas y recobrar una remuneración o cobrar un premio, si se quiere llamar. Lo que nosotros propondríamos, en primer lugar, incentivar la creación o la formación de las sociedades civiles, y en segundo lugar, que el OCMA no esté dentro del Poder Judicial, sino ni el Ministerio Público, sino sea un organismo totalmente descentralizado e independiente. En tercer lugar, nosotros, como Colegio de Abogados, formaríamos una comisión, recibiríamos las denuncias de los litigantes o de los abogados, y haríamos verdaderamente procesos y entregar a estas instituciones, Poder Judicial o Ministerio Público, esto es lo que tenemos, esto es lo que hemos encontrado. Estos son los casos en que tú debes de solucionar, o tienes que separar, o tienes que sancionar a tales magistrados, porque tampoco podemos decir, oye, fulanito de tal me cayó mal, sino documentar. Entonces, aquel colegio debe tener una doble función, una función garantista de lo que podríamos llamar la justicia, y una función también garantista en defensa de los derechos propios de los abogados y de los litigantes. Sabemos de denuncias, pero ¿cuántos van a denunciar? ¿Cuántas denuncias el Colegio de Abogados ha visto? Más bien nosotros somos muchas veces sancionados por el Poder Judicial por cuando no asistimos a audiencia. Cuando no asiste el Ministerio Público no pasa nada muchas veces. Entonces somos sancionados con multas y salen resoluciones porque no concurrimos o porque llegamos tarde, porque nadie defiende al propio abogado. Nadie defiende al abogado. Nadie lo defiende. Cuando decimos estamos en igualdad de armas, nadie lo defiende. Y cuando presentas quejas o denuncias en la OCMA o en la OIC, encima quedas mal porque, o sea, tu denuncia queda en nada. Nosotros creemos que en estos casos es el colegio el que va a apoyar decididamente. Yo soy abogado litigante por más de 30 años. Y conozco la problemática desde adentro y desde afuera, porque también he ocupado cargos jerárquicos. Entonces creo que es el momento en que el colegio merezca un cambio, fundamentalmente hacia mejorar los sistemas de justicia, como también mejorar el propio sistema del abogado, darle el realce que tuvo durante muchos años nuestro colegio de abogados, o como llamamos la Honorable Academia Lauretana. Claro. Hablamos, ¿sabes qué? Esta semana que ha pasado, se suscitó un problema en el Colegio de Abogados con referencia al comité electoral. ¿Cuál es su opinión al respecto, doctor Indacochea? Se habló con esta junta directiva que sí iba a haber un cambio de estatutos. Y esta junta directiva, estos estatutos de la institución, permite que un decano sea decano con un voto de diferencia. Es decir, no, los decanos durante los últimos años no tienen una legitimidad. Se gana por 20 votos, 30 votos, etc. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú en un determinado momento logras pones a tus miembros podríamos llamarles del comité electoral, ¿qué pasa si te anulan una mesa? Gana porque la diferencia entre el primer y segundo y hasta el tercer puesto son de 10 votos, 15 votos, 20 votos, 30 votos. Entonces el jurado, el comité electoral
es decisivo en las elecciones porque no hay segunda vuelta. Ahora bien, el día martes hubo la elección de los miembros, para los miembros del comité electoral. Obviamente que hay dos listas, la lista del doctor Pepe Arce y la lista del señor Álvarez, ¿no? Alfredo Álvarez. Entre los dos se posicionaron uno a un lado y al otro lado, y cada uno llevó su propuesta de personas a la lista. Pero ¿qué es lo que ocurrió? De que si bien es cierto se controlaba al ingreso, no al ingreso, al momento de ingresar no había un control del abogado. Es cierto que ha habido un notario, pero el notario tampoco ha controlado si el abogado que votaba era el abogado Juan Pérez. Simplemente el notario se limitó a considerar el número de votos que existía. O sea, brazos. Entonces, fulano, a ver, ni siquiera el nombre, ¿no? Entonces, ahí habría que ver. Entonces, o sea, al parecer... Me traía 50 personas de la calle... es cierto que firmaban a la entrada, pero al momento del ingreso, al menos en mi caso, a mí no me pidieron ningún documento que acreditara que fuera abogado, y la gente que fuimos, algunos tampoco se les pidió. Entonces esto podría haber dado motivo a que se encontraran otras personas que no fueron abogados. Entonces, en ese orden de ideas, nosotros consideramos de que se vio que una persona que no era abogado había votado, ¿no? Entonces, esto genera de que verdaderamente esta elección de los colegios de abogados no se ha llevado a cabo con las debidas formalidades, ¿no? O sea, ¿usted ha visto que una persona que no era abogada, al final del asunto, la otra lista contraria del doctor Álvarez, vieron que una persona y dijeron, este señor es el que no ha votado? O sea, ha votado y una persona no era abogado, que no era abogado, ha votado a favor de Pepe Arce. Habría votado. Bueno, no de Pepe Arce, sino bueno, en realidad no se sabe a favor de quién, pero entonces no ha habido una identificación, no ha habido una situación bastante correcta, y ganar prácticamente el comité electoral es importante, ¿no? Porque el comité electoral te puede fundamentalmente vetar tu candidatura, te puede tachar tu candidatura, puede tacharte mesas, y como la diferencia es mínima, pues bueno, ¿no? Puede tener, y esta gente no es, podríamos llamar, es nombrado por ellos, son 3 miembros que son nombrados por ellos. Bueno, y al final entonces, ¿en qué quedó? Porque yo siempre vi las noticias de que efectivamente hubo una persona que se encontró... Sí, pero no se sabe todavía... Bueno, yo no me atrevería a decir por quién votó. Pero sí de que había una persona que... Ha habido gente que se nota que hubo, decía que han estado votando, no me consta si han estado votando, pero sí hubo una persona que verdaderamente se le encontró ahí en el escenario y no era abogado. Tuviera la condición de abogado. Doctor, una pregunta. La capacitación del abogado, ¿de qué sirve que un abogado esté capacitado? Traen de repente expositores del extranjero, expositores de Lima, si el mismo juez no está capacitado. Porque, o sea, el juez se cree Dios. Bueno, yo considero dos cosas fundamentales. Los jueces sí se están capacitando, pero el abogado no se capacita. La verdad es de que yo no diría de verdad que se están... Yo veo lo siguiente. Yo veo de que se capacitan los abogados de una manera, pero el Dios, mejor dicho, perdón, el juez se cree tan magnánimo de que lo puede saber menos que el abogado. Así es. Entonces, si usted trae lo que pasó, ¿sabes qué? Hay plenos. Lo reservo para resolverlo dentro del tiempo de ley. Sí, no, o sea, hay plenos, inclusive en determinado sentido, pero de repente sale una grandiosa idea, una fabulosa idea de un juez que dice, no, ¿sabes qué? Está bien, se aplica esto para esto, pero no para este caso. Porque simplemente pues yo creo que no. Bueno, ¿no? Yo sí creo que los magistrados se están capacitando. Los que no se están capacitando son los abogados. ¿Y esto por qué? Porque el sistema que nosotros tenemos, como se vienen dictando los cursos, no acreditan una capacitación eficiente hacia el abogado. Yo voy a hacer una pregunta, doctor, va a disculpar que le interrumpa porque discrepo con usted, ¿no? Pero académicamente, ¿no? ¿Por qué cree usted, doctor, que hay tantas demandas declaradas improcedentes? ¿Usted cree que los abogados, tantos abogados, no, somos cerca de 10.000 abogados, de los cuales estaremos litigando, efectivamente serán unos 5.000, pero ¿cuántas demandas son declaradas improcedentes por estos maravillosos y genios del derecho que simplemente porque sí te le declaran improcedente una demanda? Bueno, mire usted, entiendo yo que se declaran por el criterio del juez. Lo que pasa que
los plenos casatorios que nosotros tenemos son pocos. Y como no hay muchos plenos casatorios que lo obligarían al juez a tomar, a actuar de una manera especial, ¿qué hace? Al no existir plenos casatorios, los jueces actúan de acuerdo a su interpretación o a la manera, a su magnánima interpretación. Yo diría a su conveniencia, no diría a su interpretación, doctor. Como le digo. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces dicen, oye, yo deniego una demanda porque es un punto más que tengo de haber denegado una demanda de seguirme un proceso, entonces la deniego, y hay veces las mismas demandas que tú las presentas en un juzgado, que te la han declarado procedentes, las vuelves a presentar en otro juzgado y te las admitieron. Y sin mayor problema. Te las admitieron sin mayor problema y hasta se declaran fundadas las demandas. Entonces, ¿qué pasó con este magistrado que al momento que hizo el primer filtro procesal no te calificó eficientemente la demanda? Acá yo creo que, en primer lugar, es el Poder Judicial y en estos casos que se presentan, con el Colegio de Abogados, hablar con el presidente de la Corte, decir, establezcamos criterios, cómo tenemos que trabajar o cómo tenemos que entender esto en determinadas cosas. Y el Colegio de Abogados no ha planteado durante los últimos años algunos criterios o plenos o conversaciones que permitan la aplicación o estandarizar determinadas normas al respecto. Entonces, en un comienzo se decía, el que no tenía 4 márgenes acá, 2 márgenes a la derecha, 3 a la izquierda, la demanda se cae así. Pero posteriormente estas cosas ya han ido superando. Entonces, también lo que nosotros queremos decir, oye, Poder Judicial, nosotros queremos, mira, cómo este juez resolvió acá y este juez resolvió allá. Entonces, unifiquemos criterios para que nosotros los abogados, a través de conversatorios o a través de plenos, podamos que los magistrados del Poder Judicial, con los abogados litigantes o con los que ejercen la defensa, podamos tener un mismo idioma. Entonces, mientras nosotros no uniformemos criterios, vamos a tener una diferente forma de ver las cosas. Y eso es grave, ¿eh? Porque a mí, ¿sabes que lamentablemente me parece que cuando uno es nombrado juez se cree Dios, como lo reitero, y ¿sabes qué? Y cualquier escrito que presentas pues, tan insignificante de que no sirve, no vale o está mal hecho. Porque eso es lo que pasamos los abogados de a pie, ¿eh? O sea, es un desprecio, es un maltrato académico, ¿no? Porque te tratan tan mal cuando tú presentas una demanda que te hacen quedar como si fueras un ignorante. No tanto es eso, ¿no? Sino, por ejemplo, tú sabes, ¿no? Yo tengo varias especialidades efectivas, hechas, realizadas, y me ha enseñado gente bastante capaz, combinada también con gente de acá de Arequipa, que cuando uno va aportando con un libro acompañado, ¿no? Bastante doctrina, y crea una teoría, el juez simplemente se queda 5 minutos escuchando y de ahí llama al asistente para seguir con su despacho firmando documentos, leyendo. ¿Por qué? Porque no tiene interés en conocer por qué, porque él ya tiene una idea. ¿Y su idea cuál es? Ya manda, punto, se acabó. El código y se acabó, y no tiene más. Y a mi parecer yo no creo que estén capacitados. Y en el peor de los casos tienen una capacitación muy diferente a la de los abogados. Lo que yo sí creo es de que pueden tener 400 o 500 diplomados hechos. ¿Los habrán hecho? No. Y hechos el mismo día, a la misma hora. Sí, justo en horario de despacho. Exacto, así es. Eso sí yo creo, pero que estén capacitados son pocos. Y es como siempre nosotros decimos, de que hay fiscales y magistrados, de que sí son muy buenos. Poquísimos, sí. Y son muy buenos en su trabajo, en su labor, pero también hay otros que están por las puras. Y siguen siendo ratificados por un Consejo Nacional de la Magistratura que nadie entiende cómo siguen y siguen. Sí, porque también los colegios de abogados no toman una actitud decidida en estos aspectos. Durante los últimos años no ha habido, no diríamos enfrentamiento, pero no ha habido ninguna situación en que los abogados nos hayamos sentido representados por nuestro decano. ¿En qué problemas de los abogados ha ido un decano a defender a un abogado? Nunca. ¿No? Al contrario, no toma la parte de los magistrados. No creo que ni siquiera lo atendería el abogado para explicarle su problema. Porque yo pienso de llegar al colegio, hay algún caso que sea emblemático, que sea caso, ir con el abogado. Es decir, yo como colegio de abogados vengo a defenderte, doctor, ¿qué pasa con este asunto? ¿Cuándo se va a resolver? Y hacer planteamientos públicos. Por ejemplo, a las 4 de la tarde cierran el Poder Judicial. ¿Qué pasa? Y sin embargo los términos son hasta las 6.
Entonces, ¿por qué no dejar que hagan hasta las 6 de la tarde? Y tiene que estar a las 3:30. Yo le explico, doctor, porque a las 4 de la tarde o 3:30 todo el personal sale y empieza a conversar ahí. Entonces tienen que cerrar en algún momento el Poder Judicial para que la gente no vea o no los encuentre el litigante o el abogado. Doctor, ¿va a ir a su despacho para conversar sobre un tema? No. ¿Y por qué? Porque la mayoría de gente están atrás. Y es por eso que uno los ve gordos. ¿Por qué? Porque están ahí abajo donde no los discrimines, pobrecitos. El señor Gonzalo, el que vende los dulces, ya. Lleva los sanguchitos, ahí está la mayoría. Uno puede ver, al menos los del 7º juzgado paz letrado, que pueden estar ahí todo el día. Todo el día. Y esa es la situación que tenemos día a día con nuestro grandioso Poder Judicial. No hay control interno, porque el control interno debería estar para eso. Nosotros creemos que el abogado de pie, que llamamos al abogado litigante, es el abogado que más sufre todas estas consecuencias. Horarios, etcétera, ¿no? Los abogados de empresa casi no les interesa mucho el colegio de abogados. Pero el abogado que camina, que esté en esta situación. Ahora también hay secretarios y asistentes muy eficientes que elaboran y colaboran, ¿no? Entonces habría que también el colegio de abogados establecer premios o alguna situación, cuál es el trabajador más eficiente, y de esa manera ver la manera cómo se va incentivando, cómo se va mejorando las instituciones. Yo considero que ni el Ministerio Público ni el Poder Judicial debe estar peleado, enfrentado con el Colegio de Abogados, pero sí creo que debe haber una coordinación, un apoyo entre ambas instituciones para que mejore la calidad de justicia, mejore la administración de justicia. Venimos en un pequeño comercial y regresamos. Perfecto, regresamos. Ella no había bebido, no estaba hablando con el celular, no conducía a gran velocidad, solo caminaba hacia casa. Con las pistas no se juega, tu vida, la suya, depende de ti. Marquisa, renovando valores. Escápate de la rutina, vive experiencias inolvidables, visita el Cañón del Colca y sus extraordinarios parajes. Observa el vuelo majestuoso del cóndor, enamórate de sus costumbres y música, déjate impresionar por sus maravillas. El Colca te espera. Te invita la Municipalidad Provincial de Cayoma y la Autoridad Autónoma del Colca y anexos Autocolca. Somos socios, compartimos un esfuerzo y un destino, y por eso vamos siempre junto a ti. Presta Perú, cooperativa de ahorro y crédito del Perú, más que servicios financieros. Somos socios. Porque tú sí puedes. Aprendiendo a vivir mejor. Marquisa, renovando valores. Y queridos amigos, regresamos con nuestro programa Clamo Justicia. Tenemos como nuestro invitado al doctor Alberto Yacochea, que está postulando al decanato del Colegio de Abogados de Arequipa. Bueno, hemos hablado una serie de temas importantes y de necesidad, no solamente para los agremiados, sino también para toda la población. ¿Por qué? Porque el Poder Judicial y el Ministerio Público es de necesidad para ustedes, queridos amigos, ¿no? Y es así de que tenemos al doctor y nos va a terminar dando cuáles son sus propuestas para el Colegio de Abogados. Sí, y antes el doctor va a disculpar que el corte, haciendo una pequeña acotación. Hace unas semanas tuve la oportunidad de ir con mi hijito a las 5 de la tarde al Club del Abogado y lamentablemente presenciamos una situación bastante lamentable de un colega que estaba ebrio. No me has contado el tema, pero puedo deducirlo. Y yo lo digo así, prometo, y digo... Parecía que el piso se le movía, pero ya...
Es que espérate, tú solamente llegaste hasta el puente. Si no, llegué hasta Porque no has entrado a Sodoma y Gomorra. Ahora sí, ¿no? Y yo creo que eso tiene que ver también, o sea, ya y de paso aprovechamos para que el doctor Indacochea nos dé ya una el tema que hemos general, tocado, ¿no? que hemos estado hablando, tengo algunas propuestas bastante concretas. No son muchas, pero son cosas que sí las puedo realizar. El primer tema es la defensa gremial, la defensa hacia el abogado, que nosotros hemos hablado y que sí vamos a defender al abogado y vamos a poner también al abogado litigante. El segundo tema que nosotros planteamos es la creación de un centro de altos estudios de derecho y de investigación. ¿Para qué? Para que a través de este centro de altos estudios nosotros podamos capacitar a los abogados de una manera diferente a la que se viene dando ahora, con cursos virtuales que no se dan, y como también analizar diferentes problemas de la población y plantear soluciones a través de proyectos de leyes. El tercer aspecto nosotros lo consideramos sobre una cuna jardín que es necesario para los trabajadores del Poder Judicial que quieren dejar a sus niños pequeños, y un aspecto también que consideramos importante es el fondo mutual del abogado. Creemos que el monto que percibe el abogado no es un monto satisfactorio. Pensamos elevar a una suma mucho mayor, pero también al abogado que cumple más de 70 años entregar esta situación en vida, para que quede muerto cuando ni siquiera lo va a poder usar. Y finalmente, restablecer el día familiar del Colegio de Abogados a través de cursos para los hijos de los abogados, y el día del domingo familiar para que el abogado pueda sentirse en familia a través de cursos, teatro, equipos de fútbol, para que los hijos de los abogados puedan incentivarse en estas cosas. Estos son nuestros principales programas fundamentales, como también ver el problema médico del abogado, que no lo tiene, que muchos abogados no tienen dónde recurrir, crear una clínica del abogado con algunos especialistas básicos para que el abogado pudiera tener por lo menos algún remedio, alguna situación de alguna enfermedad que pudiera tener. Son mis principales propuestas que son viables, las hemos estudiado y que creo que sí las podría realizar en caso de que ustedes, queridos colegas, voten por mí el próximo 2 de diciembre como decano del Colegio de Abogados. ¿Sabes qué? La parte de la salud es importante, tal vez yo contactar a alguna aseguradora que podría darnos algún servicio. Bueno, en fin, son cuestiones que se verán con el tiempo, ¿no? Bueno, doctor Alberto Indacochea, le damos las gracias por haber concurrido al programa y le deseamos la mejor de las suertes, así es, efectivamente. Y que gane el que tenga no solamente propuestas, sino el que realmente las cumpla y las haga no a favor solamente del agremiado, sino también a favor de la población. Así es. Bueno. Muchas gracias a ustedes y colegas abogados. Cuento con ustedes me conocen. Este 2 de diciembre, su voto para ser decano del Colegio de Abogados. Muchas gracias. Bien, nos despedimos. Nos vemos, amigos.